Hoy, hermanos, tengo un tema que es un tema que hemos tocado muchas veces, pero siempre es necesario recordar para que el Señor siempre nos ayude, y a través de la enseñanza, a través de la palabra, podemos reafirmarnos cada día más. Y en este caso he querido traer el tema que lleva por título la unidad en la iglesia. Y es necesario, como le acabo de decir, la unidad en lo espiritual, también en la verdad, que es la palabra de Dios. Y debemos nosotros procurar siempre la unidad. Es uno de los propósitos que debe haber de cada uno de nosotros como hermanos. Tratar de procurar la unidad entre la iglesia, porque es el propósito, como le dije, de Dios, para que cada uno de nosotros estemos unidos, estemos en comunión, que podamos compartir, que podamos ejercitarnos aquí todos los sábados. Ese es el punto de reunión, y el sentido es para compartir, convivir y poder unirnos cada vez más, tanto en la fe, en muchas cosas que nosotros podemos estar unidos en la doctrina. Es importante tener una unificación, una unidad en la doctrina, en el amor, en la fe, en todos esos caracteres debemos nosotros estar ligados en realidad para un buen propósito. Y por eso el propósito principal de cada uno de nosotros debe ser hacer la voluntad de Dios. Cuando hacemos la voluntad de Dios, estamos entonces perfilados a la unidad, y ese es el sentido. ¿Por qué tenemos que estar ligados a la unidad? Porque tenemos algo en común, y el algo en común es hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito, y por eso estamos sábado tras sábado aquí, compartiendo con cada uno de nuestros hermanos, conviviendo en comunión, compartiendo su palabra en realidad. Y es el vínculo más importante que debe haber en cada hermano, tener ese mismo propósito de realmente la unidad. Y por eso es importante, como le dije, que hablemos de esto. Pues, hemos tocado muchos temas de unidad, infinitas veces se ha hablado de esto, pero en estos últimos días es importante, porque sabemos que la venida del Señor está pronta y que el enemigo está al acecho, y el enemigo está presto a atacar a los hermanos. Y si realmente no estamos bien ligados al Señor, bien unidos, vamos a irnos cada quien por su camino, como estudiábamos esta mañana. Cuando no tenemos este vínculo con Dios bien firme, vamos a estar irnos a la calle, y vamos a pecar, y la tendencia de seguir pecando nos puede hacer alejar de Dios. Y es importante que, si realmente estamos unidos, podamos nosotros mantenernos como iglesia, mantenernos como grupo bien ligados al Señor, porque tenemos ese propósito, porque tenemos algo en común que nos ata, que nos mueve a hacer la voluntad del Señor. Y cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo. Por eso es importante estar ligado al Señor y unido en espíritu.
para que podamos nosotros confrontar cualquier circunstancia, cualquier adversidad que haya en el camino. Por eso, en Salmos 23 habla algo muy importante, Salmo 33, que es un salmo corto pero muy interesante porque nos habla de este vínculo que debe haber en este Salmo 133. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos igualmente en uno. En otra versión dice igualmente en armonía. Y es importante, estaba definiendo la armonía, es diferentes notas que cuando la unen se unen en armonía. Y es importante que nosotros estemos ligados en esa armonía, practicando la palabra de Dios, como nos dice, y como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y que baja hasta el borde de su vestidura, con el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová a bendición y vida eterna. En realidad, si estamos unidos como hermanos, gozándonos de esta comunión diaria que hacemos sábado tras sábado, si en realidad hay ese querer de mantener esa unidad entre hermanos, compartiendo las necesidades básicas, como también las necesidades espirituales, porque también tenemos muchas veces necesidades espirituales de conocer más de su palabra, de conocer más de su verdad, y nos vamos empapando, nos vamos involucrando sábado tras sábado a través del estudio de la palabra, y es el lugar adecuado para nosotros poder practicar la unidad en la iglesia. Fuera del cuerpo, fuera de la iglesia no vamos a encontrar esa unidad. Por eso es importante que nos mantengamos en el cuerpo, que no andemos de aquí para allá, porque en esa ida y salida y entrada podemos quedarnos y podemos desfallecer. Y es muy importante que podamos nosotros comprender esto, porque el Señor nos ha llamado, como le dije, a la unidad. Y vamos a ver en 1 Corintios uno de los textos claves que el Señor nos da en 1 Corintios 1, el verso 10, que nos dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que hablen todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, antes seáis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Ese es el sentir en ese momento del apóstol Pablo hacia esta congregación. Es el sentir de Dios hacia su iglesia, que podamos nosotros mantenernos, y es como una súplica, un ruego, donde debemos nosotros procurar, como les dije al principio, a través de nuestro Señor Jesucristo, que no haya entre nosotros ese pleito, que no haya disensión, que andemos, como dice, perfectamente en unidad. Cuando no hay ese deseo de compartir con nuestros hermanos, cuando no hay ese querer, realmente no estamos reflejando una verdadera unidad, que debe ser el querer de cada uno de nosotros. Y lo digo en todo ámbito, como le dije, en lo espiritual,
también en lo personal, en cualquier lugar donde nosotros estemos, debemos siempre demostrarle a todos los hermanos esta unidad que debe haber en cada uno de nosotros. Por eso es importante que practiquemos esta unidad. Y el Señor nos habla muchos de estas cosas. Si no hay unidad en el cuerpo, puede haber división. Y es importante que haya esa unidad. Y todo lo que está dividido, dice que el Señor se destruye. Y esto puede ocurrir cuando cada persona mira algo diferente, cuando no mira las cosas de Dios, cuando cada persona mira algo diferente, por eso pierden esa guía y viene entonces la división. Si tenemos algo en común, como le dije, es compartir con el Señor el propósito de hacer la voluntad de Dios. Cuando tenemos eso bien definido, entonces vamos a buscar esa unidad. Mientras tanto, si hay otro querer o hay otra mentalidad en nuestro cuerpo, entonces no vamos a estar ligados al Señor. Igualmente como el matrimonio, cuando dos personas se unen, dice que hay algo en común en esa persona, y por eso el Señor une a estas personas en matrimonio, y hay algo en ellos que se atraen, y por eso pueden traer el matrimonio. Pero cuando ya pierden ese vínculo o ese amor, ya pierden realmente ese deseo de compartir, viene entonces la división, y la división trae el divorcio. Por eso el Señor siempre habla a través de la iglesia y utiliza matrimonios, pero muchas veces también refiriéndose a la iglesia, que debemos estar siempre unidos y ligados al Señor. Pero vamos a ver en 1 Corintios 7, capítulo 7, verso 10. Mas a los que están juntos en matrimonio, denuncio no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Ese es el sentir del Señor cuando tú contraes matrimonio con una persona. Pero después, cuando ya pierden ese deseo y no hay algo en común, entonces viene esa división que lo lleva al divorcio. Y es algo que el Señor pues no está de acuerdo. Por eso es muy importante que se pueda cultivar esa comunión, que haya ese deseo, algo en común en la familia, en el hogar, en los hijos, en la esposa, para que mantengan siempre ese vínculo y puedan tener esa relación tan importante que es la unidad en el cuerpo o en la familia, en este caso que le estoy mencionando. Pero es importante en la iglesia que podamos nosotros mantener esa unidad. En 2 Corintios 6:14. ¿Puedo, hermano? ¿Hermano? Sí, leo. Dice: no os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Amén. Entonces, es importante esto porque cuando se pierde ese deseo en común de compartir,
y hay un hermano en injusticia o hay pecado, no hay ese ligamiento con los fieles, y por eso vemos que se van deshaciendo unos a otros y realmente se va perdiendo esa unidad cuando la tiniebla no se puede llevar con la luz. Entonces todos nosotros como hijos de Dios debemos reflejar la luz, y si reflejamos la luz, entonces estamos unidos y estamos ligados al Señor. Pero cuando no hay esto en nosotros, entonces puede haber, como le dije, esta división, y esta división trae entonces la destrucción y se pierde entonces este hermano y no hay realmente la unidad que debemos nosotros demostrar. Dios, como le dije, nos ha llamado a la unidad a todos nuestros hermanos, a la comunión, y dice que esta unidad es tan estrecha, que es un lazo tan fuerte para cada uno de nosotros, que es tan fuerte, tan grande, que supera la unidad, supera la unión entre hermanos de sangre. Muchas veces somos hermanos, tenemos hermanos de sangre, y dice que la unidad en las cosas de Dios y en la iglesia es tan fuerte que ese lazo es más fuerte que el hermano de sangre. Y en muchas ocasiones, cuando tenemos nuestro hermano de sangre, discutimos con él, podemos tener alguna diferencia, pero a la larga es nuestro hermano de sangre. Si lo vemos en una discusión con alguien, vamos a ir porque es nuestro hermano, vamos a defenderlo, nos olvidamos que hemos discutido con él, que hemos peleado con él, pero vamos a la defensa de nuestro hermano de sangre. Dice que debe ser en la iglesia algo más grande, debe haber entre nosotros esa relación tan estrecha que, como habla de los miembros, cuando se duele un miembro, igualmente nosotros debemos sentir ese sentir de este hermano, apoyarlo, ayudarlo en cualquier diferencia. Entonces es importante que podamos nosotros practicar realmente esta unidad entre todos los hermanos. Y el Señor nos deja mucha lección a través de su palabra, y en Efesios, el libro de Efesios 4, vamos a leer el verso 3 de Efesios 4:3. Si lo tiene algún hermanito, por favor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito de Dios, que todos como hijos de Dios lleguemos, dice, solícito a guardar la unidad en el Espíritu, que es el vínculo de la paz. Que podamos nosotros realmente entender ese llamado a la unidad en el Espíritu y ese vínculo que es tan importante. Que haya en nosotros esa paz, esa tranquilidad de confrontar cualquier circunstancia, que no haya esa disensión de pleito ni pelea. Entonces, cuando podemos nosotros controlar y abstenernos muchas veces de actuar a la ligera, podemos nosotros entonces aprobar prácticamente que estamos llevándonos a la unidad. Cuando evitamos el pleito, el que me dirás, evitamos
muchas veces también el hablar de nuestros hermanos, porque el sentir debe ser que si hablo de mi hermano estoy hablando de mí mismo, porque es parte de mí, es parte de mi cuerpo y es parte de la unidad, que debe ser el sentido. Por eso es importante pues que nosotros podamos entender esta parte que el Señor nos da y nos enseña que debemos estar ligados siempre. En el mismo Efesios 4, el verso 13, este fue lo que usted leyó en antes, ¿no? El verso 13, sí. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Nuestro mayor ejemplo fue Cristo. Dice que Él dio la vida por nosotros. Y es un ejemplo a seguir cuando vemos que Jesús da su vida por todos nosotros a través de este sacrificio que estudiamos esta mañana, donde lo hace, dice, voluntariamente. Él se ofrece, dice al Padre, y le dice yo iré. Y por ese amor tan grande, el Señor pues vemos que da su vida por sus enemigos, da su vida por todos los hermanos, y es un acto tan grande que muchas veces podemos ver lo que es tan difícil de reemplazar, porque no cualquiera de nosotros está dispuesto a dar su vida por los demás, y el Señor lo hizo, y esto nos abre el entendimiento de que nosotros también, como hijos de Dios, debemos de dar la vida por nuestros hermanos, de defender, de cuidar la palabra del Señor, de cuidarnos entre nosotros como hijos de Dios, y guardando siempre esta unidad que debe haber entre cada uno de nosotros. Yo recuerdo una historia cuando estaba en la escuela, en realidad, que habían, dice, dos amigos que eran tan leales entre amigos, que se cuidaban, dice, mutuamente, y estaban condenados, si mal no recuerdo, a la muerte, y cuando iban ellos, uno de ellos lo iban a ejecutar, el rey lo iba a ejecutar, dice que él le dice al rey que por favor le dé un tiempo para él ir de su familia, a despedirse de su madre, a despedirse de todos sus familiares. Y recuerdo que el rey le dice, bueno, si te debo ir, ¿qué tengo en garantía? Porque cómo sé que vas a regresar. Dice que su amigo ofreció, el amigo realmente ofreció su vida, dijo, yo me quedo. Entonces, al final dice el rey que de 3 días iban a pasar. Entonces pasaron los 3 días y el hombre no llegaba, y el rey le dice, bueno, tú te ofreciste, tú vas a morir. Pero dice que en el último instante llegó el amigo. Es algo tan confortante de que un amigo dé la vida por ti. Entonces, realmente me emocioné. Y como les dije, pues, a través de la unidad podemos confirmarnos cada uno de nosotros como hermanos. Como les dije, a través de la fe, podemos profesar nuestra fe y decir, somos hijos de Dios y estamos unidos en el cuerpo. Entonces es importante que nosotros realmente podamos
practicarlo realmente, porque no es fácil practicarlo. Y cuando les digo la unidad, es importante en tanto lo espiritual, en tanto en el amor, en la doctrina, que es importante. Y en Colosenses 2:2, por favor, cualquier hermano que pueda leerlo. Para que sean confortados sus corazones, unidos en amor y en todas riquezas de cumplido entendimiento, para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Entonces, si tenemos ese sentir realmente de mantener ese vínculo, que el Señor pueda guiarnos a cada uno de nosotros y podamos realmente hacer lo que el Señor quiere. En Hechos también nos da un mensaje, Hechos 1:15. Sí. Dice: y en aquellos días Pedro, levantándose en medio de los hermanos, dijo, y era la compañía junta como de 120 en número. Estoy hablando de la unidad de la compañía, donde cada uno como hermanos, sintiendo ese interés por la cosa de Dios, iban sumando cada uno más, y era la compañía como de 120 en número. Nosotros, bueno, no llegamos creo que a 100 en número, pero es importante que podamos nosotros cada día más irnos ligando a la unidad y pidiéndole al Señor siempre que nos ayude. En Efesios también, en el capítulo 4, el verso 16 y también el 25. Del cual todo el cuerpo compuesto y bien ligado entre sí por todas las junturas de su alimento, que recibe según la operación, cada miembro conforme a su medida toma aumento del cuerpo y edificándose en amor. El 25 también. Por lo cual, dejada la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Esto es importante porque en realidad somos miembros, como le dije, los unos de los otros, y estamos llamados, como le dije, a la unidad. Y quise traer esto porque en muchas ocasiones se ha hecho esta demostración de la unidad. Las personas están ahí, que representan estos palillitos, pero esto que nos une es una liga y es lo que nos ata o nos mantiene unidos, y es el Espíritu Santo en nosotros haciendo la voluntad de Dios, y nos tiene, como le dije, unidos. Y cuando estamos dentro del cuerpo, Satanás puede llegar y zarandearlo o tratar de quebrarlo, y realmente no lo va a lograr. Pero si sacamos una persona del cuerpo, se va a otra persona, se va a otra, ya serían 3, y están fuera, fácilmente tú puedes quebrar esto. Pero cuando estamos bien ligados todos, difícilmente podemos nosotros deshacernos o quebrarnos. Entonces es importante la unidad, como le acabo de explicar, pero realmente la unidad en Dios, sinceramente, que podamos nosotros compartir, de tener ese deseo, porque muchas veces no hay ese deseo de estar unidos, pero nosotros como hijos de Dios debemos abrir el compás y estar iluminados para poder dejarnos guiar por el Espíritu Santo y poder lograr la unidad, que es lo importante
de cada uno de nosotros. Si estamos unidos, Satanás puede tratar, puede rondear, pero no nos va a hacer caer. Pero si estamos divididos o uno se va en su camino, fácilmente Satanás puede quebrarnos, como le dice el ejemplo. Así que es importante, hermanos, que busquemos esta unidad. Y este fue el mensaje que quería dar. Gracias a vosotros.